Va aprendiendo, va aprendiendo. Antes me tenía miedo, me miraba. Gracias. Muy bien. Mientras usted ofrenda en esta fecha especial, queremos orar por las necesidades. Estamos preparándonos para un ayuno de oración y la verdad que esta cuarentena nos ha impedido muchas actividades que nosotros hacíamos, como cultos de oración, reunión de grupos, reunión de varones, de mujeres, pero las necesidades siguen estando. Y queremos orar, aprovechar hoy que estamos acá para orar por el hermano Miguel Vidueira, que está en terapia intensiva, en coma inducido grave. Orar por los pastores, la familia Labat, son pastores de Rincón, de Tigre, que falleció hace unas horas por COVID. Su hijo ya había fallecido hace unas semanas. Y por varios pastores y gente que me está comentando que está con COVID, también el pastor Muchi, que estuvo internado con una infección a los pulmones también por COVID, y bueno, hay mucha gente que me va comentando que está con COVID, así que tenemos que estar no solo orando, sino muy atentos, amén, cuidándonos, extremando las medidas. Sabemos que ahora el gobierno, mañana o pasado, va a estar dando las nuevas medidas protocolares para cerrar. Dice que no pueden cerrar por la crisis económica, porque el problema está. Así que vamos a estar atentos, vamos a seguir reuniéndonos en la medida que podamos con todos los protocolos, pero sí orando porque el problema está. Y si usted tiene algún vecino, algún pariente, algún familiar que está atravesando también este problema u otros problemas, vamos a aprovechar ahora para orar, Así que ahí donde está, vamos a unirnos en oración. Cierre sus ojos, le pido que ponga en su corazón a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a quien esté pasando por necesidad, y vamos a comenzar a orar, a interceder. Usted sabe, yo no lo sé, pero usted empiece a orar, empiece a presentar los nombres delante del Señor. Nos unimos, Señor, en esta oración. Es una oración muy independiente porque no podemos tomarnos por las manos, no podemos abrazarnos, no podemos alzar la voz, Señor, pero nuestro corazón está, Señor, latiendo, está preocupado, está cargado por los problemas, por las necesidades personales, pero también las de los demás, por las necesidades de nuestro país, por las necesidades de nuestras empresas, de nuestros colegios, Señor, de nuestros parientes, de nuestro barrio. Por eso oramos, Dios, en este momento y presentamos delante tuyo la vida del hermano Miguel Vidueira, la vida del pastor Muchi, la familia Labat, la hermana Elba, Señor, que ha tenido también el fallecimiento de su hijo. Oramos por todos aquellos, Señor, que están atravesando necesidades físicas, enfermedades de otro tipo que no son de COVID, que en estos momentos no pueden hacerse los tratamientos, no pueden hacerse los estudios, sabiendo los problemas que puede traer, Señor, un retraso, Padre, en los diagnósticos, en los estudios, en los tratamientos. Por eso oramos, Dios, para que tú detengas la enfermedad, para que tú detengas el virus, Señor, para que tú guardes nuestras familias, para que tú protejas nuestra iglesia, Dios, nuestros hermanos, Señor, nuestros trabajos, Padre, nuestros colegios, nuestros niños, Señor. Los ponemos al abrigo del Altísimo, los ponemos a la sombra del Omnipotente, los ponemos debajo de tus alas, Señor, para que tú nos cubras, Señor, para que tú nos permitas seguir predicando, trabajando, Señor, para seguir en pie, en salud, sirviendo, Dios. Cuida a las mamás, cuida a los papás, cuida a aquellos que están a trabajar, cuida a los médicos, los enfermeros, todos aquellos que están obligados, Dios. Padre, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a acelerar los tiempos de la vacuna, los efectos, Señor, positivos de la vacuna. Guarda esos países, Señor, que están atravesando, Señor, la falta directamente de vacunas. Oramos, Dios, por las necesidades económicas
Oramos, Señor, por las necesidades familiares. Venimos contra toda obra del maligno, Señor. Todo espíritu de enfermedad, de depresión, de angustia, de divorcio, de separación, de enfermedades mentales, de violencia, Señor. Todo lo que está provocando, Señor, esta cuarentena, este encierro, esta crisis económica, guárdanos, Señor, a los hijos de Dios, a estar llenos de ti, Señor, a ejercer el dominio propio, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, levanta la fe, levanta la esperanza, aquellos que han perdido el trabajo, aquellos que sienten que se endeudan. Tú eres nuestra ancla, Dios. Tú eres nuestro castillo y nuestro refugio. Tú eres nuestro proveedor y tú sostendrás, Señor, nuestras vidas y nuestras familias. Por eso ponemos nuestra confianza en ti. Oramos a ti en el nombre de Jesús y creemos, Señor, en ese nombre poderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y creemos que tú nos escuchas. Padre, oramos y presentamos todas estas necesidades, unidos en oración, unidos en un corazón, unidos en el Espíritu, para creer, Dios, que cuando dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, tú en los cielos lo harás, Padre. Creemos en milagros y creemos y declaramos que tú lo harás otra vez. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso de victoria al Señor. Creemos y necesitamos creer, hermanos. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero aunque todos estén quejándose, Argentina es uno de los 16 países en el mundo que ha recibido vacunas. Calcule que hay más de 220 que no han recibido, que han comprado, que han financiado. Así que estamos dentro de los privilegiados, más allá que muchas veces los periodistas y la gente nos hace sentir mal. Estamos siendo bendecidos. En un informe mundial aparecían esos datos y tenemos que dar gracias a Dios porque bien o mal están llegando. Todos compraron, pero a pocos les llega. Y usted ve que a los más poderosos les llega más rápido. Bueno, gracias a Dios estamos entre esos que tenemos dinero para comprarlo y pagarlo y estamos recibiendo. Así que oramos y seguimos orando, hermanos, por esta solución. No ignoramos que estamos en un tiempo de crisis, pero tampoco ignoramos que estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Al final vamos a estar participando de la Santa Cena, pero hoy es más Santa Cena que nunca, porque el Señor Jesús celebró esa Santa Cena en una fecha parecida a esta de Pascua, cuando se celebraba la conmemoración del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fue pasado por las aguas, y eso se llamaba Pasaj, eso se llamaba Pascua. Atravesar ese río, ese cruce que lo llevó a una nueva vida. Nosotros hemos tenido nuestra Pascua, que es haber pasado de la vida sin Dios, de la vida del pecador, de la vida bajo el gobierno del enemigo, a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando nosotros celebramos la Pascua, nuestra Pascua es la Santa Cena. Por eso lo que los judíos celebran o lo que muchos hoy están celebrando es una fiesta judía, pero los judíos no creían en Jesús. Por eso cuando vino Jesús y murió en la cruz del Calvario, dijo: yo soy la Pascua. Esa fiesta que se celebraba, donde tenían que matar un cordero, lo desangraban antes, pintaban las puertas y las ventanas, era yo. Yo soy la fiesta de la Pascua. Por eso Jesús fue crucificado en la Pascua, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. En la práctica nosotros no tendríamos que celebrar más la Pascua, como tampoco tendríamos que celebrar el Sabbat o el Shabbat, que es el día sábado, porque Jesús dijo: yo soy el día sábado. Porque en realidad Dios se lo dio como símbolo del descanso, como símbolo de paz, como símbolo de un día en medio de todos los días que va a venir la liberación, la paz, la fiesta, ¿no? Cuando llega, bueno, nosotros los evangélicos somos complicados, porque cuando todo el mundo descansa, nosotros laburamos, ¿no? Yo que la gente dice: al fin, el domingo. Yo miro y digo: el domingo, tengo culto, tengo esto, tengo lo otro, pero
Jesús fue el descanso, Él es el descanso verdadero, por eso nosotros no celebramos el día sábado como un día ritual. Y así tantas cosas se nos han concentrado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida del Señor Jesucristo es todo un mensaje. Él es el Verbo hecho carne, Él es la palabra, es el mensaje vivo. Él es espíritu y es vida. Todas las palabras que Él decía tenían un poder profundo. Pero lo más importante es que esa Pascua que celebraban los judíos se transformó en esta Pascua, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Ya no celebramos el Cordero que celebró Jesús esa noche en la última cena, sino que nosotros celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. En el primer culto hablaba de la muerte, pero ¿qué pasó en esos días que hubo un silencio en todo Israel por la muerte del Señor? Pero vimos que aunque en la tierra había silencio, había dolor, había duelo, había luto por los amigos, los familiares, las mujeres que seguían a Jesús, había un gran dolor, una gran angustia. Los apóstoles se habían dispersado, se habían ido, se habían desanimado, se fueron a pescar, estaban pensando cómo reorganizar su vida. Hablamos de que Jesús fue a las profundidades de la tierra. ¿Usted sabía que Jesús fue al infierno? Fue al infierno a patearle el rancho al diablo, a patearle la puerta, a decir: ahora vos te vas de acá, se te terminó el contrato de alquiler, porque has sido juzgado y has sido echado, dice la Biblia, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Bueno, eso empezamos a hablar, así que si usted quiere en los mensajes de la radio va a escuchar las partes. Si usted quiere las grabaciones, las puede seguir en YouTube o en Facebook. Y si usted quiere los MP3, me los pide, los mandamos a través de la radio con una breve meditación también para que usted los tenga. Pero no se los pierda porque es un estudio muy, muy interesante. La Biblia nos dice que en esta fecha Jesucristo entregó su vida. No lo mataron, no fue un fracaso. Jesús entregó su vida porque Él dijo: nadie me la quita, sino que yo mismo me la doy y la entrego. En la cruz del Calvario exclamó y dijo: te entrego mi espíritu, porque nadie, ni la muerte, podía apropiarse de su vida. Él mismo la ofrendó y Él mismo se la entregó a Dios. En ese momento el cuerpo de Jesús murió. Su corazón dejó de latir. Su cerebro a los 5 minutos dejó de tener vida y falleció en una cruel tortura y en una penosa muerte, pero en una gloriosa victoria, porque su espíritu, que estaba fuerte, estaba lleno de gloria, lleno de Espíritu Santo, lleno de poder y de santidad, se deshizo de ese cuerpo. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue? Porque todos los seres humanos morían e iban al Hades, iban al Seol, iban a un lugar de muerte, no iban al cielo. Antes de Jesús nadie iba al cielo. Por cuanto todos habíamos pecado, no había posibilidad que nadie vaya para arriba. Así que había gente esperando la salvación y otros comenzando ya la condenación porque no habían creído en Dios y en su palabra. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo o ir al infierno. Por eso esto que estamos celebrando hoy es el mensaje, hermanos, de la puerta abierta al cielo. Hubo acontecimientos que conmovieron al mundo. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron cuando Jesús entró en ese mundo espiritual y comenzó a descender a las partes más profundas, donde estaba Satanás y sus demonios, donde estaba el Hades, las puertas, las murallas, y todo lo que se describe muchas veces en ese lugar. Jesús en espíritu comenzó a descender y la Biblia describe proféticamente que se vio una luz, que las puertas del infierno temblaron, que se abrieron delante de la gloriosa entrada del Rey de Gloria. Dice que se abrieron los sepulcros en la tierra, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice la Biblia, salieron de los sepulcros. Pero después de la resurrección de Jesús, 3 días después, salieron de los cementerios y fueron a Jerusalén y visitaron
a todas las personas, contándole lo que ellos muertos allá abajo habían visto y quién los había liberado, contándole a toda la nación la gloriosa manifestación en lo profundo de la tierra de nuestro Señor Jesucristo. No hay películas. Me gustaría que Hollywood pueda hacer una película de ciencia ficción con efectos especiales cuando Jesús descienda a las profundidades de la tierra. 3 días estuvo ahí. Dice la palabra del Señor que el sol y la tierra se oscurecieron totalmente en el momento que el Espíritu de Jesús entró, porque todo lo que se manifestaba ahí en el mundo espiritual se manifestó en la tierra. La santidad, la gloria, el poder, el mundo reaccionó y se conmovió. Por eso hablamos en el primer culto que todo lo que vos hacés se manifiesta en el mundo espiritual y trae una reacción material. La vida de Jesús, que parecía ser una derrota, una pérdida, un fracaso, en realidad Él murió hasta el último momento haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué trajo eso? Una gran victoria sobre las fuerzas del mal, sobre la muerte y sobre el infierno. Porque todos aquellos que vivimos en obediencia, que hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir en autoridad sobre el reino del infierno. ¿Cuántos dicen amén? No es un juego, no es porque sí obedecer la Biblia. No es una religión. Hay consecuencias sobrenaturales y espirituales. Por eso cuando a Jesús le decían, bajate de la cruz, pedía ángeles, pedía ayuda, si eres el Hijo de Dios, no vayas a la cruz, le decía Pedro, y todos le decían, él dice, yo recibí de mi Padre este mensaje y vengo a hacerlo. Y hasta el último momento obedeció. ¿Qué permitió eso, hermanos? Que él murió obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó? Tuvo una muerte gloriosa, una manifestación espiritual gloriosa, una resurrección gloriosa y una ascensión gloriosa. No se olvide, muerte, resurrección y ascensión, todas fueron victorias de Jesús, manifestaciones tremendas de haber vivido una vida en la gloria y en la presencia del Señor. Jesús descendió a las partes más bajas y al infierno. Jesús enfrentó el Hades. Dice que arrebató en el Hades y partió las puertas. Y el Salmo 24 describe cómo fue ese hecho proféticamente. Alzado puertas vosotros eternas, alzad vosotros vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria está viniendo. Hablaba de las puertas del Hades, del infierno, que se abrieron. ¿Por qué? Porque Jesús venció el infierno, venció la muerte, para que nosotros, hermanos, tengamos vida y no le tengamos más miedo a la muerte. Por eso Jesús venció el Hades, pero Jesús descendió a los infiernos, no solo para patearle el rancho al diablo, no solo para ponerlo debajo de sus pies, no solo para arrebatarle las llaves del reino, del principado de este mundo, sino que descendió para predicar. ¿Usted sabía que Jesús descendió para predicar? Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero Jesús descendió a predicar a todos los que habían muerto en esa época. Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero para que vivan el Espíritu según Dios. Dice la Biblia que Jesús descendió. Pastor, pero entonces los muertos se pueden convertir, porque yo tengo un montón de parientes que se fueron y nadie les predicó o no se arrepintieron. O sea que ¿puedo aún descender? No, claro que no. ¿Y a qué descendió a los infiernos? Dice la palabra del Señor, hermanos, que cada uno debe tener un justo juicio. Debe tener un justo juicio. Y en ese momento, antes que Jesús resucitase,
No existía el paraíso, la gente no iba al cielo, iba a dos lugares. Iba al Hades o iba al infierno. Iba al seno de Abraham o iba al infierno o al Hades. Hades, Seol, infierno se decía lo mismo. Pero había un lugar donde iban los santos, los profetas, los que creían en Dios, David, Moisés, Noé. No iban al cielo porque eran pecadores. Pastor, pero Dios es... Sí, pero eran pecadores. Jesús no había muerto por sus pecados. ¿Y entonces dónde iban? Iban a un lugar que le llamaba Dios el seno de Abraham. Era un lugar allá abajo donde estaban los hombres de Dios, los santos, pero esperaban que algún día alguien los viniese a rescatar, porque esperaban ir a la presencia de Dios. El Salmo 91 dice, porque mucho tiempo estaré en tu presencia y veré tu salvación. Y no dejarás para siempre mi vida en el Seol. El Antiguo Testamento, los profetas sabían que no iban a estar siempre en el Salmos 16:10, acá está, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que se deshaga ese cuerpo y esa vida. O sea que antes de Jesús, pastor, no había cielo. No, si no hubiera venido Jesús, no hubiera muerto y resucitado, nosotros no nos vamos al cielo. Él inauguró el cielo. ¿Por qué? Porque la única manera de estar con Dios es que no haya pecado. Dios es tan santo que un pecadito suyo, una mala palabra suya, lo destruye si Dios se le acerca. Pero gracias a que ahora creemos en Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado y nos da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, de poder estar sentado con Jesús en lugares celestiales, y nos santificó en sus... Él hizo ese milagro, hermanos. Dar nuestra cuenta y que cuando Dios te ve perfecto. Mira el que tenés al lado, atrás, adelante. Es imperfecto, pero ¿sabes cómo lo ve Dios ahora que crees en Jesús? Te ve perfecto, te ve santo, porque crees en su Hijo. Y esa es la salvación por gracia. Pero quiero leerte qué pasaba. Jesús lo contó en Lucas 16:22, acerca de dos hombres que murieron, Lázaro y el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, el mendigo, en su seno, en su protección, porque Abraham se salvó por fe, pero no en el cielo. O sea que abajo de la tierra había el Hades, pero estaba también el seno de Abraham, donde iban todos los que creían y eran salvos por la fe, pero no podían ir al cielo. ¿Qué estaban esperando? Un Salvador. O sea que arriba en la tierra se esperaba un Salvador y abajo de la tierra se esperaba otro Salvador. Jesús necesitaba morir por los que estábamos acá en la tierra y predicarnos, pero también necesitaba descender y predicar a los que estaban esperando. Si Jesús no descendía, ahí se quedaba Abraham, Moisés, Noé, David, Jonás, todos los hombres de Dios, que habían vivido, pero no tenían la salvación. Y entonces dice que allí en el Hades ya comenzaba el tormento. Comenzaba el tormento para aquellos que no habían creído en el Antiguo Testamento, que no habían creído en la Biblia, que no habían creído en los profetas, los que no le habían creído a Noé. Ya Dios los mandó para aquel lado, pero los que habían creído, los que habían vivido conforme al Antiguo Testamento y a las Escrituras, estaban ahí en el seno de Abraham esperando. Y Jesús lo cuenta en esta historia. Y entonces dice que lo vio de lejos Abraham, a Lázaro en su seno, y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús tuvo que descender y seguir su ministerio predicando. Y dice la Biblia que predicó y allí todos lo vieron. Y dice que en ese momento fueron liberados de las cárceles y de las prisiones. Y en el momento que Jesús resucita los lleva
a la eternidad. En ese momento Abraham, Noé, Adán y todos los hombres de Dios y mujeres de Dios lo vieron y lo expresan los salmos, lo expresan los profetas. Y ahí fueron llevados finalmente por el mismo Jesucristo. Hay muchas obras, hay muchas esculturas, hay muchas pinturas donde se lo ve a Jesús tomando de la mano desde Adán y Adán tomando de la mano a Eva, a Enoc, a Matusalén, a Noé y llevados en fila. Es una ilustración, pero eso sucedió. Por eso la gente no entiende por qué Jesús descendió a los infiernos. Pero pastor, ahí dice que le fue a predicar a los espíritus. Sí. ¿Por qué? Porque le tenía que decir a todos esos que estaban condenados, al rico y a todos los malvados, y predicarles el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. La condición de que el pueblo en el Antiguo Testamento fuere salvo era que creyere que un día iba a venir el Mesías. Por eso se salvaban, porque creían que iba a venir un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y habrá enemistad entre tu simiente y esa simiente, pero va a venir un día que esa simiente de la mujer, de la descendencia de Eva, va a venir un hombre que va a pisarle la cabeza a Satanás y lo va a vencer. Así que todo el pueblo de Israel sabía que un día iba a venir el Salvador. Así que muriendo aún muriendo, ellos morían en esperanza, dice la Biblia. Y se iban al seno de Abraham y allá esperaban. Y la Biblia describe gloriosamente en varios salmos cómo esa luz llegó al Seol, a las profundidades de la tierra, y las puertas del infierno se abrieron y entró el Rey de Gloria y llevó cautiva a la cautividad y a los cautivos, y dice que se los llevó a la presencia de Dios. Jesús no se detuvo. Había silencio acá en la tierra, pero Él siguió cumpliendo su ministerio, hermanos, y trayendo victoria y cumplimiento de esas profecías, pero también tuvo que predicar a los que estaban encarcelados y atormentados. Porque muchos decían, pero a mí nadie me predicó, pero yo ¿por qué? Si yo hice muchas obras buenas y ahora estoy acá. Y como el rico le gritaba a Abraham, manda a alguien si yo no fui tan malo. Pero Jesús también les predicó a esos espíritus encarcelados y les dijo, ustedes no creían que yo iba a venir. Ustedes no le creyeron a los profetas que iba a venir un Salvador, que iba a venir uno con el trono de David y que iba a libertar a Israel. Ustedes no creyeron los anuncios de Génesis capítulo 3, versículo 15, pero aquí estoy. Y por eso son condenados. Dejen de gritar desde allí diciendo que Dios es injusto. Dejen de gritar de allí que ustedes fueron buenos, porque la única condición que Dios le pidió, aún en el Antiguo Testamento, no fueron las obras, sino que fue la fe de Abraham, de que iba a venir un Salvador. Porque esa fue la única condición, hermanos. Por eso los que están en el infierno, están bien en el infierno. Porque Dios, hermanos, nos juzga justamente, pero dice también la Biblia que cuando Jesús murió, después de 3 días, resucitó. ¿Qué demuestra esto? Que aún Él descendiendo a las partes más bajas, estando en un estado de muerte, su cuerpo ya muerto aquí en la tierra, su espíritu dijo, voy a volver. Pero la muerte, el Hades, no pudo retenerlo. Imagínense si la gente podría resucitar. Estaríamos llenos de zombies, llenos de Michael Jackson. La gente se muere, está 2 días y vuelve. Pero no, la muerte tiene poder. La muerte aún tiene poder sobre el ser humano, pero no sobre Jesús. No tenía autoridad, dice Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesús no podía ser retenido por la muerte, hermanos. Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, pero aparte, Él era hombre, pero fue un hombre sin pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte.
Vos pecás con un solo pecadito, mirá que pecado no es robar, matar, asesinar. Pecado es todo. Ya a los 5 años ya empezás a pecar. Imagínate, tenés ahora 100 casi. Pero dice la palabra del Señor que el hombre que peca muere. La muerte se apodera de vos. Te está esperando nada más que te mueras, te agarra, ¡pluc!, te pone. ¿Por qué? Porque sos pecador. Porque hay pecado en tu vida. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Jesús, la muerte no lo puede retener? Porque Él no tenía pecado. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al que nunca conoció pecado, Jesús nunca pecó. Andan esos zánganos diciendo que Jesús era homosexual, que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús tenía un montón de mujeres. ¿Escuchó todo eso? Que Jesús era un mentiroso, era un mago, se fue acá, se fue allá, inventaba los milagros, que era un engañador. Se lo dijeron en vida, pero no era. Porque si hubiera sido, hermanos, Él no podía resucitar. Y la resurrección es lo más real que existe en la humanidad. Y tengo también un mensaje sobre esto otro día. Primera de Pedro 2:22 dice, al cual no hizo pecado. No solo que no conoció pecado, sino que Él no hizo pecado. No conoció, no pensó, no experimentó, no deseó el pecado. Fue tentado, pero no lo deseó, no lo ambicionó, no lo consumió, no lo consumó dentro suyo. Y menos lo hizo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño, dice en su boca. Por eso la muerte no lo retuvo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Jesús era Dios dentro de un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano tenía debilidades. Y era tentado, dice. Pero pastor, entonces la tentación no es pecado. No, no es pecado. Ser tentado no es pecado. Pero quédate tranquilo que pecaste varias veces. Y aparte sos tentado. Pero ahora que sos creyente, lleno de Dios, hay tentaciones. Pero de ahí a que las hagas, a que las digas, a que las consumas, bueno, mientras no hagas todo eso, no es pecado. Viene la tentación, viene el impulso, pero decís, no, eso está mal, no quiero. A eso le pasaba a Jesús, era tentado a desobedecer a Dios, a cortarle el pescuezo a alguno, hasta cuándo lo soportaré, era tentado, pero no pecó. Y mire, secreto, no se lo cuenta a nadie, dice que fue tentado en todo. ¿En todo? Sí, ponga sus ojitos. En todo fue tentado. Sí, pero Él no tuvo las tentaciones que yo tuve. Sí, también las tuvo. Y las venció. Y si Él las venció, vos las podés vencer. Porque Él las venció como hombre, no las venció como Dios. Dios no tiene tentaciones. Él era Dios y era hombre, 100% y 100%. O sea, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto dicen amén? No se puede pecar teniendo a Jesús en nuestro corazón, que nos da la fuerza para vencer como Él venció. Pastor, pero todos los pecados, todos. ¿Él tuvo ganas de matar a alguien? Sí. ¿Él le gustaban las mujeres? Sí. Él fue tentado también, pero todas las venció. El diablo lo tentó en todo, porque tenía que vencerlo, pero no pudo Satanás vencerlo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo lleno del Espíritu Santo, en oración, en ayuno y en la palabra. Y así como él lo logró, vos y yo podemos lograrlo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y como la paga del pecado es la muerte no lo podía controlar.
Y como Él no murió, dice la Biblia que Él dio su vida y entregó su espíritu, Él se metió en la muerte y dice la Biblia que Él le robó las llaves y ahora Él es la resurrección y la vida. Él a quien quiere le da vida y Él también a quien quiere le da la muerte. No es el diablo el que controla nuestras vidas, ni las del mundo, es Dios, el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Por eso la Biblia nos enseña que Jesús venció la muerte. Ese fantasma, ese monstruo, el cual nos condena, porque hay dos muertes. ¿Sabía que hay dos muertes? Dos muertes, las muertes del físico, pero después está la muerte del alma en el lago de fuego que arde para siempre. Y Dios nos ha librado de la segunda muerte también. Y de la primera, no, esa no, vamos a morir todos, quédese tranquilo. ¿Cuándo? No sé. Pero vamos a resucitar. Y no vamos a tener segunda muerte. Pero los que no creyeron en Jesús y están en el Hades, esos van a ir un día a la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego que arde para siempre, donde no se sale, donde solo se sufre por la eternidad y la eternidad. No es que se deshace, que entra en la energía cósmica. No, desgraciadamente dice la Biblia que va a haber un tormento eterno, como va a haber una vida eterna. Por eso el esfuerzo que usted está haciendo por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, por cargar su cruz, por servir a Dios, responder al llamado, hermano, le espera una eternidad de paz, de amor en la presencia de Dios, con un cuerpo glorificado, evadiendo, hermanos, la muerte y la segunda muerte, y recibiendo un cuerpo glorificado para la eternidad. Es flor de negocio. Por eso dice la Biblia que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? Que iba a morir, que iba a ir ahí abajo, le iba a quitar el poder a Satanás, el poder a la muerte, iba a liberar a los cautivos, se los iba a llevar al paraíso, a todos los profetas, iba a resucitar al tercer día, iba a dejar a los apóstoles, les iba a dejar poder, autoridad, gozo, fe, y luego iba a ascender para interceder y supervisar todo el ministerio de la iglesia. Por todo eso soportó la cruz y la muerte, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por ese mismo motivo vos tenés que soportar la cruz, las luchas, manteniéndote fiel al Señor, manteniéndote fiel a su palabra. Dios tiene la fuerza para ayudarte a vencer. Dios tiene la fuerza para ayudarte a deshacer esas tentaciones en tu cabeza. Dios tiene la fuerza para darte un corazón nuevo y cambiarte. Dios tiene el poder porque sabe compadecerse de tu tentación y de tu debilidad, porque Él fue tentado en todo. Y Él se compadece, y Él te ayuda, y Él nos da victoria y nos permite ser creyentes, llenos del Espíritu Santo, con una vida transformada. Hoy me escribían mis amigos de primaria, porque yo no subo chistes verdes. ¿Quién tiene grupos así no cristianos? Usted sabe lo que son, ¿no? Le digo, no, yo no puedo hacer eso, aparte ya no me interesa, porque antes era bravo, picante. Me dice, dale, para nosotros siempre vas a ser el mismo, no te escondas. Yo digo, ¿cómo hago esto para convencerlo que ya no soy así? Que el poder de Dios me cambió. Porque yo tenía una cloaca, no tenía una boca. Ahora soy medio jetón todavía, como una cloaca, pero no, una cloaca limpia ahora. Canto, alabo, predico, enseño. Pero hay poder de Dios para ser transformado y ser más que vencedor, hermanos. Si morimos en pecado, no podemos ir al cielo. Es Jesucristo nuestra esperanza. Es Él que marcó el camino y venció por nosotros. Dice la Biblia que como Él murió, nosotros morimos. Como Él resucitó, nosotros resucitamos. Y como Él venció, nosotros vencemos. Esta es nuestra Pascua, hermanos. Que por Él, en Él y para Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Él, ahí en el infierno, dice que venció la muerte. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Y como no tiene poder sobre Jesús, no tiene poder sobre vos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay creyentes que son más supersticiosos que las viejas brujas. Teniendo la posibilidad de vivir así, dicen, ay, siento un espíritu de muerte, o tengo que orar y tengo que reprender. Mirá que Jesús ya la venció y con él vencimos nosotros. No. Otra me decía, hay olor a muerte. ¿Ha muerto algún chivo, algo, algún hermano? Por ahí? No, hay olor a muerte. Es más, me parece que aquel de allá, en un año, ya no diga así, hermana, ¿no? No, porque Dios, cuando siento olor de muerte, menos mal que la hermana hace 5 años sigue viviendo y la otra se fue de la iglesia. Pero hay gente que quiere que la muerte tenga poder sobre uno, cuando Cristo nos liberó del poder de la muerte, porque si la muerte no puede afectarlo a Él, tampoco a nosotros que estamos en Cristo, porque ahora todo lo que somos es porque estamos en Él, y todo lo que Él tiene lo tenemos nosotros, todo lo que Él pudo lo podemos nosotros, todo lo que Él venció lo podemos nosotros, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso, la muerte no tiene poder sobre usted. Dios lo va a guardar, Dios lo va a aunque vengan los brujos, aunque vengan los magos, aunque vengan los macumberos, aunque venga su suegra, aunque venga quien sea, nadie puede tocarlo, hermano. Jesucristo es el dueño. Mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. ¿Quién tiene las llaves? Es el que manda. ¿Quién tiene las llaves? Es el que abre. ¿Quién tiene las llaves? Es el que cierra. ¿Sabe quién tenía estas llaves antes? El diablo. Y arrasaba, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y él ha destruido, ha matado, ha aniquilado espíritus, cuerpos, vidas. Pero ahora Jesús dice, ojito. La llave la tengo yo. Este es mío, no lo podés tocar. Ni la vida, ni la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. La enfermedad tampoco es un problema. Tenemos sanidad divina, tenemos salud divina, tenemos milagros divinos, tenemos médicos divinos. Él es el que tiene el reloj y Él tiene la llave. Pero esta llave es de Él, ¿eh? No se me crea usted que tiene la llave, porque hay algunos creyentes que dicen, no, yo reprendo la muerte y ese hermano no se muere. Bueno, vamos a terapia intensiva, a ver si... No, porque yo una vez reprendí la muerte y no se murió. Y se creen tener la autoridad y el poder sobre la vida y sobre la muerte, y eso le pertenece al Señor, hermano. Están muriendo cantidad de pastores. Si hay personas que tienen autoridad sobre la muerte, vamos a orar por los siervos de Dios, porque oran las iglesias, oran los ungidos, los profetas, y Dios se los lleva, porque Dios decide eso. Pero nosotros no tenemos autoridad sobre la muerte. No tenemos la autoridad ni las llaves sobre el Hades. Tenemos las llaves del reino, pero no estas llaves. Cuidado, porque hay muchos de esos apóstoles, profetas y creyentes que están diciendo tonterías, fantasías en su mente, superstición, y practicando una brujería cristiana dentro de las iglesias, mentirosa y engañosa. ¿Cuántos aparecieron en esta peste de COVID diciendo, yo ato y reprendo el espíritu de muerte de COVID? Más COVID hubo en esos países. Payasos, hermano. Discúlpeme, no se ofenda. Pero hay que sostener lo que uno dice. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, aleluya, y en la tierra. Jesús resucitó y le dijo a sus muchachos, quédense tranquilos, en la tierra vencí al pecado, al mundo y al diablo. Y allá abajo
Vencí a la muerte, al Hades y al príncipe de las tinieblas. Quédense tranquilos. Ahora tengo autoridad y se las doy a ustedes, a la iglesia, para que vivan en libertad, para que vivan en autoridad, para que vivan en bendición, para que ya no más la muerte, el pecado y el diablo los zarandee de acá para allá. Nosotros tenemos la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús en confianza y en poder, porque Él murió un día como hoy, pero ahí en esa muerte, hermanos, terminó de consumar la victoria que había comenzado en la tierra y ahí en el infierno. Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y dónde lo venció Jesús a Satanás? ¿Dónde lo venció? En la cruz, pero también cuando Satanás, el dueño del infierno, el dueño de la muerte, el dueño del Hades, dijo, ¡ja, ja! Me lo traigo al barba para acá. ¿Sabe cómo lo voy a torturar? Pero se dio cuenta que Jesús no tenía pecado. Se dio cuenta que no podía controlarlo. Y ahí Jesús le pisó la cabeza, le agarró las llaves del Hades, las llaves de la muerte, las llaves del reino, y dice que venció sobre él a través de la muerte. Dijo, ahora en 3 días, diablito, me voy para arriba y me llevo todos los que vos tuviste acá encarcelados. Así que prepárate porque fuiste juzgado y fuiste condenado. Lo único que te espera ahora es el final de este tiempo, cuando venga el Apocalipsis y Dios te ate y finalmente te destruya. Y Satanás ahí fue vencido. Cuando Jesús resucita, hermanos, no resucita nada más para decir viva, volvió. Resucita para demostrarnos que Él tiene el poder ahora y se lo ha dado a la iglesia. Para que vivamos en paz, en victoria, en esperanza, hermanos. De que si Él fue tentado como nosotros, pero venció, la lucha que vos estás teniendo, Dios también te va a dar la victoria. Si estás teniendo miedo a la muerte, a las enfermedades o a qué va a pasar, sabe que Él tiene la llave. Si es el tiempo, acá estamos, Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me voy a ir al Hades, porque mi vida le pertenece al Señor. Me voy al paraíso. Para eso resucitó el Señor. Para eso celebramos la Pascua. Para eso celebramos la Santa Cena. Para recordar que un día como hoy, hermanos, Jesús nos dio la victoria sobre el pecado en la tierra, sobre el sistema en el mundo en la tierra, y luego cuando descendió sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el Hades. Tenemos un Rey de Reyes, digno de reinar y que nosotros le sirvamos. ¿Cuántos creen? Digan amén, póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Estamos en un día de victoria para vos y para mí, porque al que nosotros amamos y servimos, Él nos ha hecho más que vencedores. Así como estamos, vamos a participar de estos símbolos, vamos a participar de la Santa Cena, vamos a recordar esta victoria, hermanos. Quizá el miedo está golpeando a la puerta, el miedo a la muerte, a la enfermedad, a las deudas, a lo que el diablo está haciendo, el miedo al sistema, al mundo. Pero esto simplemente nos tiene que hacer recordar que Él está sentado en el trono y tiene todo bajo control. Él va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida si confías y permaneces en Cristo Jesús. Si celebras su muerte y su resurrección hoy, con toda la fe, con todo el corazón, diciendo, Señor, si venciste al mundo, venciste el pecado, venciste la muerte, venciste el Hades y venciste al diablo, ¿cómo no voy a vencer contigo este problema que tengo? Sea económico, sea de salud, sea familiar. El Señor se compadece de vos en esta noche y el Señor te extiende su mano. Amén. Mientras servimos la Santa Cena, adoremos al Señor. Sí, les damos algo adelante.
yo te adoraré. ¿A alguien le falta recibir el pan y la copa? Levante la mano, todos tienen. Amén. Gracias, Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Yo le pido al hermano Daniel si puede bendecir el pan. Jesús, por este sacrificio inmerecido, Señor, tienes suficiente, Señor, para comprender, porque para el mundo este mensaje es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Amén y amén. Participemos juntos del pan. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Dale gracias porque Él murió en la cruz, pero estuvo esos 3 días en lo más profundo de la tierra, conquistando, tomando autoridad, tomando dominio, para resucitar y darnos toda potestad en los cielos y en la tierra para la iglesia. Por tanto, id, predicad, hacer discípulos, sanar, echar fuera demonios. Toda esa autoridad Él la conquistó, muriendo y batallando ahí en el infierno. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra, gracias por tu santidad, tu compromiso. Gracias, Señor, porque lo mínimo que podemos hacer es vivir para ti, Señor, es agradarte. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te pido, hermano Walter, que bendiga la copa. Gracias, Padre, por poder estar acá, Señor, recordando, Padre, lo que has hecho por nosotros, Padre Santo. Esperándote, Señor, esperando que tú vuelvas por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendice esta copa, Señor, que es la que representa esa sangre que fue vertida en la cruz, Padre Santo, para lavarnos, Señor, para perdonarnos, Señor, para limpiarnos de todo pecado, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Participemos juntos de la copa. Dale gracias al Señor. Su victoria es nuestra victoria, hermanos. Su victoria es nuestra victoria. Él te da victoria sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo. Él te da victoria sobre vos mismo, sobre tus luchas, tus tentaciones, sobre tus enfermedades, tus pensamientos, sobre tus debilidades. Él te da victoria. Él vino a vencer para darnos esa victoria. Gracias, Señor. Dale gracias y apodérate. Apodérate de esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz por ti y por mí. Gracias, Señor. Santo, santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosanna en gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, dile. La creación te canta, Hosanna en gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo,
creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré. Señor, te adoramos, Jesús. Has vencido, Señor, para nosotros, por nosotros, para darnos victoria, para darnos vida, para darnos eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos atrajiste a ti. Gracias porque tú nos buscaste, Señor, y nos regalaste esta salvación tan grande, esta revelación tan profunda de ti, para entender, Señor, tu propósito y para entender nuestro propósito. Gracias, Señor, porque hoy nos has traído hasta aquí. Hoy nos tienes aquí, Dios, porque tienes un plan, porque quieres, Señor, llenarnos, darnos una vida con propósito en medio de este tiempo mundial, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra para Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. No podemos gritar mucho, pero bueno, hasta aquí llegamos. Queremos saludar a todos los que nos están viendo por las redes, que han participado también de la Santa Cena en sus casas, que también estamos trabajando aún en la obra misionera, juntando alimentos. Especialmente me pidieron leche, me pidieron arroz, me pidieron harina, aceite. Están pasando, si acá hay necesidad, ya están pasando más necesidad. Así que si usted tiene una bolsita y puede acercarla a la iglesia, necesitamos enviar algo. Son más o menos casi 1000 niños que están en las aldeas necesitando alimentos cada mes, cada semana. No estamos llegando a todos, pero queremos seguir creciendo para poder llegar todos los meses a abastecer, para que los niños crezcan sin problemas físicos, con la alimentación justa y superar los problemas de malnutrición. Para eso comuníquese a este número de WhatsApp, escríbanos, díganos, comuníquese si quiere ayudar, ofrendar, dar alimentos, dar ropa, dar calzado, juguetes útiles también. Vamos a estar haciendo una obra maravillosa de bien para los más necesitados. Sin más, lo esperamos mañana a las 10 de la mañana. Tenemos nuestro culto de domingo de resurrección. Salúdese, dése vuelta y mírese cuánta gente linda que hay. Mire para acá, mire para allá. Creo que hay un regalito para los niños, para los que se han dormido y los que no se han dormido, que la pastora tiene por las Pascuas. Y se levantó, se despertó. Dios lo bendiga, lo esperamos mañana.